can start. Thank you very much. And we can move to the next slide. Just a quick overview for folks that have not been involved in this project in which CAN International has embarked with a lot of partners as part of a consortium to advance a just energy transition. And so this IKIJET project, as it's named there, Innovation Regions for a Just Energy Transition, is seeking to support from different perspectives countries that are trying to develop plans away from coal in a just transition way. You have there all the partners, and CAN is a proud member of this consortium, basically with the role of bringing as much as possible the voices of communities, of environmental justice activists into this discussion. Next slide. This webinar, as you could also see it in the invitation, is trying to put a bit more light on an issue that we felt was not being given enough attention in conversations about just transition. We know that ecosystem integrity is critical for a just transition. When countries start moving from polluting industries and reshaping their economy, we know that they are leaving behind lands that are degraded, ecosystems that have been affected, often health that has been harmed. So rethinking and investing in protecting and restoring those ecosystems is critical so that just transition is socially fair and also environmentally sustainable. As I was saying at the beginning, like it does feel like this is an aspect of the just transition that is not yet gaining, not yet having enough attention, although in the territories and within practice, it is having a lot of traction and engagement. And this is also something that we wanted to flag with our experts' presence today. So this is what we're going to do. We are going to listen from our experts on how we can integrate or how we are integrating ecosystem restoration in different practices, in particular in territories that have been affected by coal mining, mine closures, and other activities that are sensitive for land management. So some examples there. And also we are going to listen from folks that are facing some challenges as well. So not everything is as rosy in the ecosystem restoration and just transition landscape. So we are also going to be hearing from some of the learnings and challenges and gaps that folks are facing in that regard. So next slide. This is our luxurious panel for today. We are going to be hearing from all of them, and I'm going to be introducing one by one the different speakers so that you get a sense of the different voices that will be represented in the panel. And starting first with Francisco Tovar Rodriguez, who's with us coming from the Spanish the Spanish Institute for Just Transition, ITJ. Now I got so used in Spanish that I'm not even able to say it in English anymore. So Francisco is the Deputy Director General for Strategy and Planning at the ITJ. He's an industrial engineer and physicist by training, and he has extensive experience on renewable energy, on handling European funds, which is something that Spain has actually had a lot of practice with, in particular in the context of the Just Transition Mechanism and strategic planning, having also served in Spain's ministries for industry and finance. So Francisco is going to be sharing with us their experience in the context of their whole Just Transition strategy of how they've handled ecosystem restoration. So Francisco, todo para vos. Muchas gracias, Anabela. Bueno, pues como decías, efectivamente soy el subdirector general de Estrategia y Planificación del Instituto para Transición Justa.
Esto es importante, es relevante decir que España pues, tiene un organismo autónomo del gobierno dedicado a la transición justa, lo cual da idea de la importancia que le damos, ¿no? Y pues ya sea con fondos propios o aprovechando los fondos europeos, tanto el Fondo de Transición Justa como los fondos de Next Generation EU, del PRTR, pues estamos apoyando la transición justa en todas sus facetas. Dentro de esas facetas, como no podía ser de otra manera, está la restauración ambiental de zonas afectadas por la minería, en particular por la minería del carbón. Voy a compartir pantalla y tenemos un tiempo muy limitado. Compartiré pantalla y luego trataré de presentar un vídeo sobre el proyecto que es nuestro proyecto bandera, ¿no? Nuestro flagship project, que es la Gran Cortafavero. Comparto pantalla. Si se ve la pantalla. Sí, perfecto. Perfectamente, ¿no? Bueno, pues ahí tenéis el paisaje que queda en una mina a cielo abierto de carbón. Evidentemente, además del daño medioambiental, pues las personas, los municipios que viven en esa zona, evidentemente no es un lugar agradable para vivir y, bueno, pues el restaurar medioambientalmente estas zonas para nosotros es muy importante. Estas heridas que ha dejado en el territorio la minería del carbón es imprescindible pues restaurarlas no solamente para el medio ambiente, sino para frenar fenómenos como la despoblación. Y para ello, pues tenemos dos líneas de actuación dentro del instituto. Una primera línea que llamamos costes excepcionales, a la que hemos dedicado hasta ahora 50 millones de euros, que son ayudas a las pocas empresas mineras de carbón que han sobrevivido después de los cierres del 31 de diciembre de 2018. Sabéis que tras la decisión del Consejo del año 2010, los titulares de las minas de carbón que hubieran recibido ayudas estaban obligados o bien a cerrar la mina de carbón o bien a devolver las ayudas que se hubieran recibido para la misma, ¿no? Eso supuso pues, el cierre de la totalidad de las instalaciones mineras a 31 de diciembre de 2018 y bueno, pues que no algunas empresas mineras sobrevivieron con otras actividades y entonces tenían que realizar las actuaciones de restauración en virtud del principio de quien contamina paga. Para ello, el régimen de ayudas de Estado permitía otorgar ayudas a estas actividades y, bueno, pues hubo 7 compañías beneficiarias de estos costes excepcionales que, como digo, pues han ascendido en la última convocatoria a 50 millones de euros. Tenéis ahí en la presentación que se os compartirá, pues tenéis información de esa convocatoria en el Boletín Oficial del Estado que se publicó en su momento en España. Y la segunda línea más grande es, aprovechando esa inyección de fondos que supuso el plan de recuperación, decidimos dedicar 150 millones de euros a ayudas, ya no a empresas, sino a las comunidades autónomas que eran las responsables subsidiarias de las restauraciones que no hubieran llevado a cabo las empresas. La mayor parte de las empresas mineras se declararon en concurso de acreedores y cerraron, con lo cual no pudieron realizarse esas restauraciones y a pesar de que había una garantía para esas restauraciones, esa garantía depositada no era suficiente para realizar obras de gran tamaño como las que os mostraré. Entonces, esta segunda línea, financiada con el plan de recuperación, con Next Generation EU, pues ha otorgado ayudas a 3 comunidades autónomas con minas a cielo abierto abandonadas y se han otorgado a 7 proyectos, 7 grandes proyectos de restauración de minas de antiguas minas de carbón a cielo abierto. También tenéis ahí el enlace por si queréis consultar. Pues ¿qué tipo de actuaciones se financian de estas líneas? Pues dentro de la primera, de costes excepcionales, con ese presupuesto que os digo de 50 millones de euros,
los costes elegibles tanto para minas a cielo abierto, que son la mayoría, como a minas subterráneas, pues es conseguir una seguridad adicional dentro de la mina, que no, pues que no pueda causarse ningún daño a personas que se puedan acercar. Por supuesto, restaurar el daño que causó la actividad de la mina. Y también muy importante, son elegibles los costes de recuperar la tierra para cultivos o para otros usos, para usos como pastoreo, pastizales, ganadería, recuperación de gestión sostenible de bosques, es decir, pues aprovechar para que esa restauración permita realizar una reactivación económica de las zonas. En la segunda línea del plan de recuperación, como os decía, 150 millones de euros con el objetivo de restaurar nada menos que 2.000 hectáreas a finales de la ejecución del plan, que es el 30 de junio del año que viene. Y nuevamente los objetos de esa restauración es asegurar que queda un medio ambiente seguro para tanto las personas como el medio ambiente, generar empleo. Para eso nosotros damos prioridad a que trabajen en las propias restauraciones los exmineros que habían trabajado en la mina. Eso también pues es una cuestión para nosotros muy relevante, no solamente por proporcionarles empleo, que ya es importante de por sí, sino también porque por una cuestión pues psicológica, sentimental, podríamos decir, de que pues los propios mineros puedan ayudar a reparar el medio ambiente que había quedado dañado con su territorio. Las actuaciones incluyen reparación ambiental, recuperación de la red hidrográfica original y establecimiento de una diversificación de usos para esas tierras. Os he puesto ahí a la derecha pues un plano esquemático de una de nuestras restauraciones en Asturias que se llama Tormaleo. Y si veis en la esquina inferior derecha pone lago La Campa. Este es un lago que tiene un dique, tenía un dique de contención del agua que estaba al lado de un pueblo. Pues tenía un riesgo para ese pueblo que en algún momento, si se producen unas lluvias muy importantes, que ese dique se derrumbara y pudiera llevarse al pueblo por delante, ¿no? Bueno, pues ese lago se ha bajado, se han realizado unos aliviaderos y ha quedado en una situación segura incluso para otros usos recreativos o turísticos del propio pueblo, ¿no? Así como pues plantaciones que tenéis a la izquierda, proyectos para poder instalar energías renovables, como puede ser fotovoltaica, bombeos reversibles, etcétera, ¿no? Y por último, pues quería comentaros el proyecto más emblemático de los que estamos realizando, que es la Gran Corta Fabero. La Gran Corta Fabero, pues ahí tenéis, ahora lo voy a explicar sobre un vídeo, pero estas dos fotos pues son muy representativas de lo que estamos haciendo, ¿no? Tenéis arriba un paisaje lunar, yo me atrevería a decir que incluso apocalíptico de lo que era la Gran Corta Fabero. Y abajo, a la derecha, pues tenéis la situación actual. Todavía no hemos terminado, falta hasta junio de 2026. Tenemos obra, pero se puede observar que el paisaje está cambiando radicalmente. Voy a intentar presentaros un vídeo. A ver si se ve. Y sobre el vídeo os doy más detalles. A ver. ¿Se ve? Se ve, se Vale, ve. bueno, la Gran Corta Fabero fue en su momento la mina de carbón a cielo abierto más grande de Europa. Se llamaba incluso la calefacción de España, porque ahí salía pues, todo el carbón para la calefacción de los hogares españoles y de la industria española. Ocupa una extensión de 722 hectáreas
Han trabajado o están trabajando en esta obra 71 trabajadores, de los que la mayoría son exmineros que habían trabajado en esta misma mina o minas del territorio. Las obras empezaron en mayo de 2022 y van a durar hasta junio de 2026, es decir, un poquito más de 4 años. Las intervenciones principales de esta obra pues, se han movido 11,4 millones de metros cúbicos de tierra. Se ha creado un nuevo y estable red hidrográfica, manteniendo los lagos, las pequeñas pozas que existían y que pueden ser utilizadas para futuros usos, como el turismo. Se está revegetando toda la zona restaurada, ahí lo veis, en las zonas que se ven más verdes, revegetación herbácea, arbustiva, con arbustos, y plantación de árboles. Está previsto la plantación de más de 680.000 árboles de 23 especies diferentes. Todas estas especies autóctonas y que sean resilientes al clima de la zona. Y además, pues se están planteando co-beneficios en la zona, como gestión forestal sostenible, preparación de los terrenos para agricultura, para pastos para el ganado, usos recreacionales como un área de interpretación de fósiles. Están apareciendo muchos fósiles de la era carbonífera, una zona de interpretación de la naturaleza, miradores, un sendero de 10 kilómetros en circuito cerrado, un circuito cerrado también para bicicletas de montaña, o incluso un proyecto de I+D+I de la Universidad de León sobre regeneración de suelos. Están yendo allí y viendo con diferentes composiciones de suelo cómo se puede revegetar y cómo se puede hacer que la riqueza orgánica del suelo sea mayor. Con lo cual, bueno, para nosotros está siendo un proyecto, como decía, emblemático, y aquí pues dejo mi presentación, y si tenéis cualquier cuestión, pues encantado de responderos al final del webinar. Muchísimas gracias, Francisco. Y siempre es interesante pensar la escala, ¿no? De la transformación de un espacio en particular cuando uno piensa en la Gran Cortafavero. O sea, Francesca y yo tuvimos la posibilidad de visitar, o sea, el inicio de la obra en ese sitio, y una vez más, la escala, o sea, de la transformación necesaria es siempre muy impresionante, y bueno, ver que se apuesta a cierto tipo de abordajes, o sea, no sin dificultades, claramente, como lo decías, o sea, es muy interesante. Um, I would like to invite, of course, everyone to put any questions in the chat so that we start compiling them. And now move to hear from Jenny, Dr. Jennifer Brereton. Jennifer is coming she's the CEO of the Mineline Rehabilitation Authority in Victoria, Australia. She has a background in environmental management, organizational change. She led many projects on water, construction, transport. She holds a doctorate in organizational change management and master degrees in law and environmental science. And she's going to be sharing with us some of the learnings and actions in the Latrobe Valley, which is one of those regions that, unless you are working on just transition, you never heard about, unless you are Australian. But this region has become like really a spotlight of just transition experimentations. So we are really happy to have her with us and share with us some of the learnings and experiences, in particular on ecosystem restoration in the Latrobe Valley. So, Jenny, over to you. Thank you so much, Annabella, for that introduction. Hi, everyone. It's lovely to be here. Thank you so much for asking me to present to you today. It's a real privilege to listen to experiences from elsewhere in the world, and also to explain the situation that we have in Victoria, with our 3 large coal mines closing in quite quick succession, all quite close together as well. I'm going to try and share my screen now, and I'll give you a brief
presentation. And of course, I'm very happy to answer questions about that following this as well. Thank you. So I'm just going to run you through who we are, what we do, what the problems and opportunities are that we face, some of the technical issues during the operation and rehabilitation of these particular mine sites, the concepts that we're looking at, the sorts of things that we're thinking about, and also the critical importance of our stakeholder and traditional engagement. So we're a statutory government authority, and we have, or I report to a board who help manage the affairs of the authority. And we're located in a place called the Latrobe Valley at Morwell in Victoria, which is that tiny dot on the map of our very big country that you can see there. I have a team of technical advisors, community and stakeholder engagement and education staff, supported by administration. So what we do is we're, as an independent authority, we work with community, our traditional owners, government and industry to try and facilitate a good outcome for the region. So we are not a regulator. We are essentially a facilitator, and we're working towards what we call a safe, stable and sustainable landform for the benefit of future generations. So you can see it on the map there that we have 3 quite large coal mines. Combined surrounding land is about 136 square kilometres. And they're all closing in reasonably quick succession. We have one closed already. One is closing in 2028, and the third is closing. So our role has we have 2 phases for the organisation. We're in the first phase now, which is all about engagement. So we're working very closely with people to understand what transition looks like and what we need to do to rehabilitate these sites. In our next phase, we may well actually have land vested in us, as well as potentially oversight of any new ownership for the new land uses that are being developed. So I think it's important with mine rehabilitation to recognise that we are making permanent changes to the land from a pre-mining situation. So essentially what we're doing is re-engineering whole landscapes. We're shifting water courses, we're replanting vegetation, we're reimagining what could be the surrounding land for these mine sites. And we have to recognise also that they're affected by climate change, that over the period there are social changes and land use changes that will occur. The government will undoubtedly change regulations, and that there's nothing static in the environment. We have ongoing things that will require management forever. Erosion, water quality, flora and fauna, and any engineering structures that are created will require management forever. But we do have a lot of opportunities. So successful rehabilitation and transition require significant collaboration and trust from the community and what's coming next. It encourages a vision for the region, and these mines could potentially be great assets. They encourage new opportunities for other industry, the potential for new agriculture, for different sorts of employment for the region, potentially recreational facilities, as well as environmental outcomes and the creation of potentially ecosystem corridors, wildlife corridors, and restoration. Jenny, we do have to manage all the way through this process, which could take many decades to fix. But there are lots of risks that we need to be looking for. Each is site specific. So every site, even though in our case they're so close together, each site has specific risks that they need to manage. There are hazards, the likelihood and the consequence of the choices that we make will have considerable impact
on the future of these landforms. So these are some of the site-specific hazards that we need to address. Stability, fire, environment, suitable materials, the amount and volume of water that might be available, vegetation, climate change, and what people and stakeholders would like to see created. We are looking at a whole range of potential rehabilitation concepts, which we'll take a quick look at now. So the landforms that we have considered include a dry pit. So literally we walk away from the existing mine site and leave it as is. Maybe a partial lake, a final lake, and maybe a final lake that's fully surrounding land, surrounding water system. And the things that we need to think about when we design these landforms are the long time frames that they're going to take to achieve, and the events that can happen along the way that would create some concerns. So significant rainfall, the potential for fire, floods, and drought. We're also looking for low ongoing maintenance and recognizing that infrastructure that we create will require work across the period. So firstly, if we take a dry pit, in the future, the changes over time would essentially mean that this would be inaccessible to the surrounding community. They would have to be fenced off in perpetuity and managed as a dry facility. We would have to continue to pump groundwater. Fire would be a significant risk to the remaining exposed coal, and all sorts of other issues. So this is probably not a good outcome. The second one is a partial pit lake, which is actually not dissimilar to having an empty pit. We still would have significant concerns and issues to manage, and it's unlikely that this site would be available for community use. If we look at a pit lake, it's a little bit more positive, with the exception of the fact that these sites would need significant volumes of water. So we would be looking, I don't know how familiar people are with Sydney, but these sites would take 5 times Sydney Harbour's water to rehabilitate. So that's lots of water, but it would help resolve many of the issues that we're facing for these large pits. We could potentially have recreation facilities. The land itself would be open for new industry, new developments, and become potentially a great asset for the region. The last landform that we look at is how to potentially interconnect these lakes with the surrounding river system. This would clearly require many studies to determine, because we'd be changing everything. We're recreating a whole landscape here. So broadly, mine rehabilitation is difficult and challenging because there are so many moving parts that change over time, and each mine is individual and needs an individual solution. So these are the things that we need to consider: community aspirations, traditional owner aspirations, our flora, our water, risk assessment, fauna, regulatory environment, stability, geology, future land use potentials, location, site contaminations, legal obligations, post-closure monitoring and maintenance, the HR and the workforce that are available to do all of this work. And we need to remember that there's no one solution. There's no one size fits all here. So we need to think big. And given the size of the 3 mines that we have in the valley, there is some significant opportunities if we get this right. So to do this, we not only think big ourselves, but we do rely on examples from elsewhere in the world. And 2 of those are from Germany, in fact. Western and Eastern Germany have both done an amazing job of rehabilitating their coal mine sites. So this is what we think we would like to see potentially in the future. There are so many opportunities available for fabulous things to happen. Critical to this, though, absolutely critical to the balance, is the balancing of these competing interests
and we need to engage effectively with our stakeholder and our traditional owners. That collaboration and community and communication, regular stakeholders meetings with our industry stakeholders, community groups and traditional owners, face-to-face preferably, being open and honest, and this promotes trust in the system and trust in what we're trying to achieve. We need flexible approaches, we need to learn over time, we need to be prepared to fail, to be able to learn from those experiences and try new things. This all leads to building trust. We seek feedback from our stakeholders regularly, industry and government. We use our engagement resources, fact sheets, videos, social media campaigns, face-to-face meetings, tours, all of this to ensure our engagement resources are of high quality and we're building relationships. We're a unique organisation. I don't think there's anywhere else in the world that has somebody, a group, government authority who is trying to facilitate these outcomes for the region. And we operate in a very interesting environment that is inclusive, and we really, really try very hard to facilitate between these groups who have many different opinions. And so to finish off, to achieve the best possible outcome, we have to work with our local and state government who have a crucial leadership role. We have to work with industry because they have the technical expertise and it's their responsibility to rehabilitate these mine sites. We work with our First Nations community because mining has caused great harm to country and has left scars on the land. And we work with the to ensure that all of these views and expectations are captured. Thank you so much. Thank you so much, Jennifer, for bringing this experience and also some of the learnings, in particular the importance of inclusion as well, of a very broad range of stakeholders that need to be part of the conversation so that, yeah, these plans are owned by the largest possible amount of groups present in the land and with legitimate voices in the conversation. I would like to move now to Gonzalo Melech, who's with us coming from Chile. Gonzalo, I will give you a little intro of who he is with us. I mean, he coordinates the Decarbonization and Just Energy Transition Program at Fundación Chile Sustentable. He's an environmental engineer by training, in particular on issues related to climate change and resource governance. He's monitoring Chile's coal phase out and the development of just transition plans. And he's also covering some local energy development and conservation projects and discussions. So Gonzalo is going to be sharing with us some of the challenges that the communities, in particular in Tocopilla, I mean, have been facing following the closure of some of the coal-fired power plants, in particular in the area of ecosystem restoration. So, Gonzalo, todo tuyo. ¿Me escuchas, Gonzalo? Ya puedes arrancar. ¿Sí puede ver la presentación? Está cargando, pero sí aparece ahora. Ya. Bueno, gracias, Anabela, por la invitación y por la presentación. Bueno, efectivamente yo trabajo en Fundación Chile Sustentable, que es una ONG que en Chile sigue el monitoreo del retiro de centrales termoeléctricas a carbón desde su inicio en 2018 y previamente impulsa la transición energética hacia energías renovables desde 2008 aproximadamente. A diferencia de mis antecesores, Chile no es un país productor de combustibles fósiles. Por ende, la descarbonización en Chile se centra en el cierre de sus centrales termoeléctricas, específicamente de carbón, para la generación eléctrica. Y yo les voy a compartir un poco sobre ese caso y los desafíos en remediación ambiental y social que tenemos en esa materia.
Bueno, primero voy a hacer una pequeña introducción de cómo va el proceso de cierre de centrales termoeléctricas en Chile. Voy a compartir específicamente el caso de la comuna de Tocopilla. Luego voy a hablar sobre algunos impactos ambientales y sociales que han dejado estas centrales termoeléctricas. Y finalmente voy a hablar sobre las limitantes en remediación ambiental y social y las demandas ciudadanas que han nacido en el proceso de descarbonización. Como contexto, en Chile se inició el proceso de cierre de centrales termoeléctricas porque eran responsables de emitir aproximadamente un cuarto de todas las emisiones de gases de efecto invernadero del país. Esto nace posterior al Acuerdo de París en 2015 y en el año 2019, cuando Chile iba a ser sede de la COP en ese año. En ese contexto, el gobierno y la empresa hacen un acuerdo público-privado para poder impulsar el cierre de todas las centrales hacia el año 2040 a más tardar. Entonces, en ese contexto se comprometen las centrales, que específicamente eran 28 unidades termoeléctricas de carbón que operaban en Chile, para su cierre a más tardar el año 2040. Y tenemos que hasta la fecha se han cerrado 11 unidades ya. Hay 9 con compromiso de cierre entre finales de este año y el próximo 2026, y todavía tenemos el desafío de cerrar 8 unidades que no se han comprometido con alguna fecha de cierre anterior al 2040. A la derecha pueden ver un cuadro resumen sobre cómo ha variado la capacidad instalada de generación a carbón en la matriz eléctrica de Chile y el porcentaje de participación. Vemos que ha habido una importante disminución de la participación del carbón en estos últimos años y también una importante reducción en la emisión de gases de efecto invernadero. Sin embargo, hay un gran problema, y es que en ninguna de las 5 comunas donde operaba el carbón, las centrales termoeléctricas de carbón, se han implementado planes de cierre y planes de remediación ambiental. Y para eso les voy a compartir el caso de la comuna de Tocopilla, que es una comuna que se ubica en la zona norte de Chile. Tiene aproximadamente 25.400 habitantes y tiene la particularidad de que fue un polo de generación eléctrica durante los últimos 100 años en el país. Y también tiene la particularidad de que, disculpen, también tiene la particularidad de que es una comuna, disculpen por el ruido, es una comuna donde operaron 6 centrales termoeléctricas de carbón durante 30 años y las últimas de ellas 6 cerraron ya el año 2024. Aquí tenemos un cuadro resumen de las dos. Pueden ver que todas ya han terminado de operar hacia el año 2024, que fue la última que cerró. Ahora, ¿cuáles son los impactos y efectos que hemos visto que ha dejado esto en Tocopilla? Primero les traigo este cuadro resumen de cómo varió la generación eléctrica de carbón en la comuna, y se puede ver que desde el año 2017 en adelante comenzó una importante reducción hasta el 2024, que terminó prácticamente de generarse electricidad en base a carbón, lo cual tuvo un efecto directo con la reducción de emisiones de contaminantes locales, como el material particulado, el dióxido de azufre, óxido de nitrógeno, entre otros, que además de estos gases se han hecho estudios y se ha comprobado que tienen un efecto directo en producir enfermedades en las personas, como cánceres, distintos tumores, enfermedades respiratorias, etc. Sin embargo, pese a esta reducción de contaminantes locales por la reducción de generación eléctrica, el año pasado, perdón, se publicó un estudio que hicimos en colaboración con el Departamento de Salud Pública de la Universidad Católica, y se comprueba, se evidencia que todavía en Tocopilla existen mayores riesgos de morir y mayor riesgo de enfermar por distintas enfermedades respiratorias, asma, enfermedades isquémicas del corazón, entre otras. Todas están asociadas directamente a la exposición de los contaminantes locales producidos por la emisión por la combustión de carbón, en el fondo. Los cuadros de la derecha es mucha información, pero básicamente lo que muestran es una comparación
entre el riesgo de morir y enfermar que existía en Tocopilla el año 2016 versus el 2023, una vez ya cerradas las centrales. Y vemos que todavía la mayoría de estos índices muestran que en Tocopilla hay un mayor riesgo de morir y de enfermar en comparación al país y la región. También vemos, las fotos que ustedes pueden ver en pantalla son fotos actuales de julio de este año, y vemos que aunque ya han pasado casi 2 años desde que cerró la última central y 6 años de que cerraron las primeras, todavía en el complejo termoeléctrico está la infraestructura instalada y no hay ninguna explicación respecto o ningún compromiso respecto a qué va a ocurrir con ello. En esta comuna existe la particularidad de que el complejo termoeléctrico está en la ciudad, en la misma ciudad, donde vive toda la población en el fondo. También les comparto estas imágenes que muestran cómo a un par de kilómetros al norte de Tocopilla todavía están los depósitos de cenizas de los desechos de la combustión de carbón sin implementarse medidas de manejo. Lo único que se hizo fue un recubrimiento de donde estaban las cenizas, pero no ha habido ningún traslado hacia otro sector, no ha habido acciones de limpieza, etc. Por lo tanto, evidentemente, pese al cierre de centrales, todavía existe el desafío de poder remediar ambientalmente la zona, la comuna y sus alrededores, y también, como les decía antes, existe todavía el desafío de hacerse cargo de reparar los impactos en salud que produjo la exposición durante tantos años a la emisión de estos contaminantes locales. Ahora, ¿qué es lo que hemos encontrado y cuáles son las limitantes de poder impulsar planes de remediación ambiental y social en Tocopilla? Primero es que debido a la antigüedad de estas centrales, que la mayoría de ellas fueron aprobadas y construidas previo a la existencia del sistema de evaluación de impacto ambiental de la ley ambiental en Chile, ninguna de ellas tiene una resolución de calificación ambiental, lo cual no existe ninguna obligación normativa para que ellos o los titulares, cuando cierren, presenten un plan de cierre con medidas concretas de remediación y reparación. Lo otro es que también existe un deficiente proceso de fiscalización, porque incluso hay algunas normas sectoriales, como por ejemplo de transporte y manejo de residuos peligrosos, y entre otros, que no se han cumplido en el caso de Tocopilla. Hay débiles procesos participativos donde, pese a que la ciudadanía ha demandado estas cosas desde el inicio del proceso de descarbonización, no se han implementado medidas por las limitantes anteriormente ya dichas, específicamente las limitantes normativas. Y eso ha ocurrido que ninguna de las 6 centrales haya presentado hasta hoy día ningún plan de cierre que sea evaluado y aprobado por la autoridad ambiental. Y además de eso, ocurre que desde el Estado tampoco se han impulsado planes de remediación ambiental en la comuna, por ende, hasta hoy día existe una incerteza total respecto a qué va a ocurrir con todos estos pasivos ambientales y sociales que deja la operación o que dejó la operación del carbón en la comuna de Tocopilla. La ciudadanía se ha organizado y durante este último tiempo han podido levantar algunas demandas en esta materia que la han llevado a distintos procesos participativos, lo han manifestado públicamente, y estas demandas se basan principalmente, uno, en planes integrales de remediación ambiental y social. Esos apuntan a incluir o comenzar procesos de desmantelamiento de infraestructura de generación, la infraestructura de enfriamiento, que se implementen medidas de manejo de desecho y remediación de suelo en las canchas de acopio, en los suelos urbanos, los depósitos de cenizas, que haya limpieza de fachadas en la ciudad, porque el hollín que generó la combustión de carbón dejó, y todavía se puede ver en la ciudad, mucho como polvillo negro esparcido. Y cuando hablan de planes integrales es porque también se exige que existan planes específicos para poder hacer un seguimiento y un acompañamiento a las familias y a las personas que fueron afectadas, que han sido afectadas en su salud, en el fondo, por la exposición a estos contaminantes locales. Por otro lado, existe una demanda fuerte para poder fortalecer mecanismos de gobernanza que pueda, en el fondo, la ciudadanía ser partícipe de la planificación energética
y de la reconversión de los proyectos que puedan ocurrir. Y esto ocurre porque en el fondo existe un gran descontento de que el cierre de centrales termoeléctricas a carbón está siendo reemplazado por otras mega industrias, como por ejemplo plantas desaladoras, desarrollo de hidrógeno verde, y todo ese recambio ha sido impuesto desde el Estado, ha sido una alternativa para las empresas, pero no ha sido conversado o planificado en conjunto con la comunidad. Entonces, en ese sentido, también existe la demanda y los deseos de poder impulsar actividades económicas alternativas en la comuna que puedan, por ejemplo, potenciar actividades como el turismo, desarrollo científico, actividades de educación, agricultura, etcétera, y no solamente que este proceso de transición sea un recambio de tecnologías contaminantes hacia unas no contaminantes, pero mantener un proceso de megaproyectos en el fondo. Y para terminar, este año 2025, en todo este contexto que les cuento, se publicó una estrategia nacional de transición socioecológica justa desde el gobierno, en donde se hace algún avance en estas materias porque la estrategia incorpora un plan de acción con medidas concretas para las 5 comunas donde operaron las centrales termoeléctricas a carbón. Y ese plan de acción incorpora acciones de remediación y reparación ambiental y social, lo cual es reconocido como un avance. Sin embargo, todavía está el gran desafío de que esta estrategia carece de un financiamiento específico para su implementación, por ende, por ahora, todavía es una declaración de intenciones, y en la práctica no se han evidenciado ninguna medida concreta ni en Tocopilla ni en el resto de las comunas donde operó la central termoeléctrica de carbón. Por ende, sin duda es uno de los grandes desafíos, por lo menos en Chile, para poder avanzar en la transición energética justa. Y con eso termino y muchas gracias. Mil gracias, Gonzalo, y gracias también por traer la realidad y las demandas de las comunidades que se organizan y hacen demandas, y también un poco los desafíos de una retórica de la transición justa frente a las realidades, ¿no? Unos cierres, una falta de remediación ambiental, poca también inversión por parte de las empresas en lo que hace la rehabilitación y desmantelamiento, y en general unas demandas muy claras de las comunidades que todavía no han sido satisfechas. Me gustaría ahora pasarle la palabra a Catalina. Cata es parte, digamos, de la familia CAN. Es la coordinadora de nuestro grupo de trabajo sobre ecosistemas. Es además, o sea, militante sobre clima, investigadora, eh, y está trabajando también en su doctorado en Australia, en Griffith University, focalizada en bosques y gobernanza climática. Cata, a lo mejor unos minutos para ver cómo conectamos agendas, ¿no? Entre el tema de ecosistemas y transición justa. Over to you. Muchas gracias, Ana, y gracias a todos. I'm very sorry, I'm a native Spanish speaker, but I prepared my intervention in English, so sorry for the betrayal. So yeah, I will try to keep it short and slow so that the translation is I make the work easier for the translators. But yeah, thank you so much for having me and for the chance to reflect on this important conversation and bringing another crucial piece of this just transition puzzle into the table, which is how ecological integrity connects to just transitions. And I heard the previous speakers touch on really wonderful examples and case studies, but also on all of the challenges that just transitions can actually mean on the ground, and particularly for coal mining transitions and mining operation transitions and ecological reparation. So yeah, I like to bring these threads together and also talk about why ecosystem integrity should be a critical guiding principle for ecological restoration in order to enable just transitions. But first, what do we mean by ecological integrity? Can you hear me? I see in the chats some people saying that they can't. I can. Okay. Go for it. Go. Okay. So just to start, by
understanding what we mean by ecological integrity, ecological integrity basically refers to the capacity of an ecosystem to maintain its composition, structure, and functions, which are all very like ecological terms, but essentially it means that, or it's about an ecosystem able to stay healthy and hold together. And this is fundamental to be able to provide the essential ecosystems and benefits, ecosystem services and benefits to people. So we know that ecosystem or high integrity areas are more resilient to human and natural pressures too. But when this ecosystem integrity is lost, ecosystems lose the capacity to support life, to support biodiversity, to absorb external shocks and impacts, and to provide these important ecosystem services and contributions to people and to human beings. So this is the first point that I would like to make, is that the integrity of an ecosystem is directly linked to its ability to provide these contributions to people in the long term. So why is this so important for restoration and for just transitions, especially in the context of coal mining and mining regions? As we heard from all of the previous speakers, we know that sudden or poorly managed mine closure and land abandonment can leave behind fragmented landscapes, degraded soils, polluted water, and also persistent health risks and consequences for local communities. So just transition at its core is about centering and protecting workers' livelihoods and community well-being during these transformative and disruptive, sometimes social and climate shifts. But it's also about reparation. So the restoration and recovery of ecological integrity is critical in this context of just transitions, because it can enable the recovery of these ecosystem services that are essential for sustaining and diversifying local livelihoods after, for example, a mine closure. And we have the case, for example, clean water provision, natural regulation of pests and soil fertility are crucial for example, agriculture, as we saw in the examples that Francisco was mentioning, that they were trying to recover some of the agricultural activity in the area, to recover also landscape values that are important for transitioning to tourism, for example, as an alternative economic activity. Restoration itself can create job opportunities and empower communities, especially through locally driven restoration, and also the long-term monitoring that restoration projects require. So this is also another area where it can contribute. And it also reduces health and environmental risks by remediating, for example, contaminated soils, improving air quality, restoring these natural buffers that protect communities from climate impacts like flooding and drought and so forth. So it can also strengthen social cohesion and cultural identity by reconnecting the people to the landscape and supporting the restoration of also culturally significant sites and practices. So all of these reasons are truly why restoration should be one of the central pillars of just transitions, and also why ecosystem integrity should be a guiding principle. Because if this ecosystem integrity is not a guiding principle, we risk ending up with surface level greening or kind of cosmetic improvements that do not really address or try to recover and repair these critical ecosystem processes and benefits for communities. So also, just to close, is crucially important to ensure that these ecological restoration processes are socially fair. They must be carried out through inclusive and human rights-based approaches that place community needs and socioeconomic dimensions at the very center, of course. And this involves, as we heard before, involving the workforce, the displaced workforce, involving local and indigenous communities at the get-go, and on all stages of the planning, decision-making, and benefit sharing. And yeah, just to close is, and this is my last point, is that ideally planning and restoration processes must begin before mining operation starts,
or at least well in advance of the closure and not after closure, because we know that these progressive rehabilitation approaches that anticipate these ecological impacts and needs and the community priorities from the outset can be more effective in building the resilience, recovering this ecological integrity, and benefiting communities than those that start post-hoc. So yeah, it's important to be able to anticipate and avoid these ecosystem damage thresholds that cannot then be reversed, and to ensure and secure community acceptance. So yeah, just to bring all of this together, effective restoration that is conducive to socially and environmentally just transitions need to be grounded in ecological integrity, anchored in workers' and community needs and priorities, and be inclusive and participatory at every stage, and fundamentally also be rooted in principles of reparation. So I'll just leave it at there because we're over time already, so I'll shut up. Thank you. No, gracias, Cata. Un placer tenerte con nosotras. A lo mejor, teniendo en cuenta que ya es la hora, podemos quedarnos a lo mejor 5 minutitos más para contestar alguna pregunta. Simplemente decir que tenemos en todas estas presentaciones una línea conductora, digamos. Y sobre todo pensando en la COP, en una semana, donde vamos a estar hablando de transición justa, mucho, la necesidad de reconocer que esta dimensión de sanamiento, o sea, es muy interesante ver que todas las presentaciones hablaron de heridas dejadas en los territorios, en los ecosistemas. O sea, necesitamos que este elemento aparezca como una parte importante de las estrategias de transición justa, y eso está conectado también a la necesidad de apoyo, en particular cuando vemos casos como los de Gonzalo, donde no ha habido aún una política, o sea, financiada para apoyar a estas comunidades y territorios a reparar. Entonces es preciso pensar cuáles son esos mecanismos nacionales, pero también internacionales, de ayuda para acompañar estos territorios, y también el componente de intercambio, ¿no?, de prácticas. Siempre nos da la sensación en estos temas de transición justa que cada gobierno, cada territorio empieza un poco de cero y hace falta mucho esfuerzo para ir a buscar los ejemplos y las prácticas en distintos lugares, ¿no? Entonces, la necesidad de tener también este espacio donde la gente que está haciendo la transición justa se encuentre en sus distintas dimensiones, y para nosotros eso es claramente una de las dimensiones de lo que se puede ganar en la COP también, ¿no? Como un espacio, este mecanismo global de transición justa. Tenemos a lo mejor 2 minutitos más. Había algunas preguntas en particular para Francisco sobre dónde se puede encontrar más información sobre lo que está haciendo el ITJ también en la dimensión social. Y básicamente a lo mejor darles un minutito a cada uno con alguna reflexión más que quieran compartir, y nosotros después también contactaremos a las personas que hicieron preguntas y les podemos transmitir esas preguntas para que sigan en contacto. Pero a lo mejor un minutito de cierre cada uno para agregar algún punto, reflexionar sobre algo que escucharon que les resultó interesante. Francisco, ¿alguna Sí, si quieres, palabra? Anabela, por responder a la pregunta, nuestras ayudas son integrales sobre cada territorio y sobre las personas que habitan en ese territorio, territorios afectados por cierres tanto de minas como de centrales térmicas de carbón, o también en nuestro caso de centrales nucleares. Tenemos 15 zonas elegidas y en esas zonas ayudamos integralmente todo. Damos ayudas, respondiendo a la pregunta de Daniel, ayudas a personas en forma de prejubilaciones a los exmineros de más edad, bajas indemnizadas a los exmineros más jóvenes, damos ayudas a formación a desempleados de la zona, ayudas a empresas que quieran establecerse en esos municipios afectados y en las que bonificamos más, inyectando más ayuda a las empresas que contraten a trabajadores y los empleen durante un mínimo de 3 años en las zonas. Bonificamos especialmente los empleos para mujeres,
para jóvenes, que entendemos que son una forma de fijar población en el territorio. Damos ayudas a los ayuntamientos para que las infraestructuras, sus infraestructuras sociales o infraestructuras como puede ser conectividad digital o cualquier otro tipo de infraestructura, hagan que esos municipios sigan siendo atractivos. Si el municipio ha perdido su fuente de trabajo y los ayuntamientos han perdido ingresos por esa fuente de trabajo, tenemos que seguir haciendo que sean atractivos para que no se despueblen y quede solo la gente mayor, ¿no? Y además, pues damos ayudas a las comunidades autónomas, como he dicho, sobre todo para los problemas medioambientales derivados de estas zonas, ¿no? Entonces, bueno, pues somos un poco, bueno, pues digamos, no sé si llamar hospital, porque no es tanto como hospital, pero sí unos regeneradores de estas zonas afectadas por la transición ecológica para que nadie se quede atrás, ningún territorio se quede atrás en esta transición y ninguna persona afectada pueda quedarse atrás. Mil gracias, Francisco. Y entra siempre el lenguaje de cuidados, ¿no? Que es importante también cuando estamos pensando la transición justa. Somos cuidadores y enfermeras de este planeta. Jenny, any thoughts that you would like to share based on what we heard from colleagues, from other experts, any additional elements that stick to you? Jenny, can you hear us? Yes, just then sorry, there was a lag. Thank you so much. That was very interesting to hear from everybody, and such a variety of experiences underpinned by completely different ways that government is managing some of these issues. But I think everybody is facing that similar juggle of balance between social, environmental, economic. That whole package of transition is very difficult to unpick one, and it's very hard to just take one away and try and work on it, because everything is so interconnected, and all of the speakers had a very similar theme running through, even though our experiences are very different. Thank you. Thanks so much, Jenny, and also for making it so late for Australia. I mean, really a pleasure to have you. Gonzalo, ¿alguna reflexión, punto que quieras aportar antes de cerrar? Gracias, Anabela. Solamente creo que enfatizar en que es posible implementar planes de remediación ambiental, pero para eso yo creo que aquí queda en evidencia que es importante, uno, un compromiso público con querer hacerlo, y eso conlleva no solamente hacer planes, sino que también destinar recursos financieros, técnicos, humanos, para que así sucedan, y otro también un compromiso desde el sector privado con que es necesario, en el fondo, o sea, no basta solamente con cerrar su industria, sino también reparar los daños históricos. Se necesita esa voluntad también. Entonces, creo yo que hacia esa dirección tenemos que trabajar e impulsar, sobre todo en los países del sur global, donde esto ha quedado más marginado que en otros países. Gracias, Gonzalo. Y esa parte de la responsabilidad también del sector privado, ¿no? En la reparación de sus daños es clave, y muchas veces queda marginada porque también como organizaciones sociales pedimos a nuestros gobiernos responsabilidad, pero a veces como que sí, queda ahí una parte importante de la responsabilidad de lado. Cata, ¿alguna reflexión final? Gracias, Ana. Creo que comparto mucho lo que dijeron acá los colegas. Creo que esto último que vos comentás, Ana, de que la responsabilidad también tenga que recaer en las industrias, digamos, que contaminan y que generan este daño en primer lugar, creo que es un buen punto también para construir argumentos de por qué se necesita financiamiento para la transición justa y en este caso en concreto para reparaciones ambientales y sociales luego de actividades extractivas y contaminantes, por ejemplo, y que
ese financiamiento también podría venir de los que contaminan. Entonces creo que ahí hay también unos hilos para tirar y para pensar también en materia de normativa y en materia de financiamiento, de que cuestiones que se necesitan, digamos, de antemano también para poder justamente llevar a cabo estos procesos que son tan importantes. Entonces, creo que ahí también hay algo para pensar, pero no, la verdad que me quedo con un debate y un evento, unas presentaciones muy interesantes, porque es algo que es todavía muy nuevo en el espacio, en las conversaciones de transición justa, y creo que es muy valioso también empezar a también visibilizar todas estas iniciativas y los desafíos también que se enfrentan para poder también sortearlos. Así que nada, eso. Muchas gracias por organizar el evento. Muchas gracias, Cata. So, friends, thank you for your patience. We are 11 minutes past the hour. For us, this was an opportunity to learn. Very often, also in our civil society space, we come to give opinions. And sometimes it's good to base our opinions on practice, on things that are happening on the ground, so that we are also getting more information to base our opinions on. So we really wanted to thank Francisco, Jenny, Gonzalo, and Cata for being with us. We are also going to be sharing, as we said at the beginning, all the information in the Knowledge Hub. The link has been there. We are also going to be sharing with you a little evaluation link that hopefully is copied there in the Zoom, and we are also going to share it with all the participants. And that's it. I mean, CAN is going to be pushing very hard for this dimension to be incorporated in the just transition discussions at the COP. That is coming a week from now. So stay tuned. We are going to keep building on this exchange. And of course, if there are more questions, more practices, also thanking Jacqueline from Wuppertal Institute for more information on this issue coming from Wuppertal. So we are going to keep focusing on this topic. We think it's really key. And so thank you very much for being with us, and looking forward to keeping the conversation on restoring ecosystems in the context of just transition. Thank you all. Bye-bye. Thanks so much. Bye. Bye, thank you. Gracias.